Hola, buenas noches a todas y a todos. Ya son las 20 horas con 53 minutos. Nos atrasamos un poco porque suele pasar acá en la costa que internet no nos funciona bien, sobre todo en nuestras localidades más lejanas como el Yeco. Pero ya estamos acá acompañándolos con un nuevo conversatorio que hoy día para mí es muy especial porque vamos a estar junto con una compañera del Pacto Dignidad Ahora que tiene mucha relación también con uno de mis ejes principales que es la inclusión. Ella lo ha vivido en carne propia, hablaremos de ese tema y de muchos más. Y estoy hablando de la candidata por el Distrito 6, Yasmín Lorca Benavides. Así que, primero, antes de estar con ella, vamos a un pequeño video que ella nos va a regalar a todas y a todas. Vamos con ese video. Hoy asumo el desafío de ser un puente entre ustedes y las decisiones del Parlamento, desde el distrito en que nací y crecí, donde quiero que nuestros hijos crezcan sanos y empoderados. Quiero ser tu diputada para recuperar la política a los ciudadanos con transparencia y probidad, por una sociedad más justa e inclusiva, por un gobierno regional descentralizado, por un territorio más participativo, por un distrito libre de zonas de sacrificio. Soy una persona sorda, pero ante todo soy Yasmín Lorca. 21 de noviembre, vota a N101. Hoy asumo el desafío. Bueno, ahí estaba el video entonces de esta gran compañera que nos acompaña el día de hoy, AN101. Pero antes de AN101 es Yasmín Lorca. Bienvenida, Yasmín, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, una gran sorpresa verme en el video, ¿verdad? Y el otro, cuando nos conocimos en el muelle Barón, la verdad que fue, sí, me sorprendió. Gracias. Sí, pues hay que presentarla como corresponde, pues, amiga mía. Feliz de tenerte acá hoy día. Eres diputada, candidata a diputada y futura diputada del Distrito 6, porque hay que decretar las cosas. y, y perfecto, me gusta mucho tu planteamiento, tu forma en que te has desenvuelto. Y como lo contaba al principio, tiene mucho que ver tu enfoque inclusivo, que es mi mismo enfoque dentro de las propuestas. Y qué mejor que tú, que lo has vivido en carne propia, y espero que nos puedas contar qué es lo que falta en nuestro país, cuáles son tus proyectos frente a eso y tus otros proyectos también. Pero quiero primero preguntar, Yasmín, ¿quién es Yasmín Lorca desde la parte humana? Bueno, yo tengo 3 hijos, tengo un nieto, sí sabe hablar en lengua de señas también. Mi esposo, ya casada, ya 23 años, mi esposo también es intérprete, pero para mi personal, ya porque él es hijo de padre sordo. Soy contador auditor, ya hace poco fue la ceremonia, no se pudo concretar, y estudiante de Derecho, y este año yo tuve que hacer una pausa por el implante coclear y las terapias auditivas y de lenguaje que requería una mayor concentración y que no me lo esperaba en medio de la campaña, así que asumir nomás como viniera. Y bueno, además también de ser, llevo varios años siendo activista de la inclusión y presidenta de agrupación de sordos Marga Marga que se encuentra en la comuna de Quilpué. Hay mucho trabajo en cuanto a asesoría con respecto a la inclusión, con respecto a los estudiantes sordos, cómo se pueden manejar en ese tema. Hay como un debate que un intérprete de lengua de señas, que dónde están los intérpretes certificados, que el coeducador sordo. Entonces también todo un trabajo en equipo, que además también la responsabilidad de lo que implica ser instructor de lengua de señas y de enseñar, ofrecer cursos, de manera en que los alumnos aprendan, pero que no es solamente memorizar las señas, copiarlas, sino que entender el por qué se configuran las señas así, cómo es la gramática sorda, cómo nos podemos dialogar, cómo es la cultura, la identidad, el patrimonio de una persona sorda, de la comunidad sorda.
y además porque este año la nueva ley 21.303 que viene a fortalecer, que viene a dar como, entre paréntesis, como cumplimiento el derecho de las personas sordas, pero aún falta mucho, hay mucho desconocimiento, hay mucho de qué significa esa ley, cómo usarla a nuestro favor. Entonces, todo ese es un trabajo que me implica, sí, que se relaciona con la comunidad sorda, y paralelamente a ello también trabajo para un colectivo de discapacidad en general. Es una diversidad, y que estamos trabajando para poder presentar una propuesta como corresponde hacia los constituyentes convencionales, porque ya llevamos muchos años, siempre hemos estado invisibilizados, y esta vez no estamos dispuestos a bajar los brazos y nuevamente que se nos pase esta oportunidad, y no. Así que paralelamente a la campaña también estamos trabajando para presentar esas propuestas a los constituyentes, porque aún falta muchísimo. Si bien es cierto, la inclusión es un tema para conversar largas horas, sí. Sin embargo, sigo trabajando en esto, y ahora también me relaciona también con el tema del autismo. No una cosa de populismo, ni porque ahora viene la campaña, no. Simplemente porque cuando yo fui jefa de campaña por el candidato constituyente a través de la lista del pueblo, conocí a una mujer, Valeria, y ella sufría de mutismo selectivo. Entonces me quedé dando vuelta qué es lo que era un mutismo selectivo. Y así empezamos a acercar y nos dimos cuenta que había muchas cosas en común, inclusive la apropiación cultural. Y empezamos a compartir, dijimos, bueno, ¿por qué no usas señas cuando estás en esa crisis de mutismo selectivo? No es necesario que seas experto, a veces son señas tan básicas como decir, me siento mal, o me siento bien, o necesito contención. Y son palabritas tan cortas que lo puedes aplicar en señas, y quizás puede ayudar a mitigar ese estrés que genera ese mutismo selectivo. Y así poco a poco fue como que el mundo del autismo así me fue absorbiendo, y fui aprendiendo cada vez más, empezamos a compartir, y que tenemos muchos puntos en común. Simplemente el tema del autismo, y acá la pérdida auditiva. Exacto. Pero estoy aprendiendo, inclusive en San Felipe también he conocido otras personas en la campaña, y también con personas no videntes. Sí, y sigo aprendiendo, de repente, no sé, estamos enviándolos por WhatsApp. No, tú me mandas, yo le mando audio y él me manda un texto. No sé, de repente era como, yo mandaba texto, entonces, y así, trabajando paralelamente a ese colectivo de la discapacidad, he ido aprendiendo también desde las otras diversidades, cómo se desenvuelven, qué es lo que buscan, cuáles son sus derechos. Es un largo trabajo, no es algo que... Y hablar de inclusión no es algo que uno se aparezca ahora, como de repente algunas críticas que me hayan llegado, porque ya apareció ahora, y yo como, llevo más de 5 años trabajando desde el área de la inclusión, pero más enfocado al derecho, como persona. Como persona. Claro, bueno, que hoy día una persona en situación de discapacidad no es sujeto de derecho en nuestra Constitución. O sea, parte de ahí la base que todo indica que está mal todo planteado. Y si te dicen a ti de que estás trabajando ahora por la inclusión, como fortaleciendo tu candidatura, yo creo que es bien fuera de foco y descriteriado ese tipo de comentario, porque tú vives trabajando desde el día 1 en tu inclusión. Siento de que tu vida ha sido tratar de incluirte y que te incluyan de forma real y efectiva, desde el colegio, en tu instituto, en lo laboral, en los grupos sociales. Entonces creo que también la gente es muy hiriente al hablar de eso. Y por otro lado, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, de que hoy en día sí hay muchos políticos y candidatos que hablan de la inclusión, y siento de que la palabra inclusión ha sido prostituida, que se habla de mala forma, porque no hablan de una inclusión real y efectiva, y sin duda tampoco lo han vivido. Tú lo vives en tu persona y en tu grupo, como tú tienes un grupo ya creado,
en Quilpué. Yo lo vivo como educadora diferencial en los establecimientos, pero la gente generalmente hoy en día, los políticos hablan de inclusión, pero lo hablan de manera casi como la guinda de la torta para caer bien, pero ellos realmente no saben lo que es la inclusión real y efectiva. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, soy súper crítica con este tema. Una, porque existe un aprovechamiento, porque esa es la realidad, ¿ya? ¿Y por qué yo digo que existe un aprovechamiento? Porque cuando a mí me vienen a hablar de inclusión, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué es inclusión? Porque yo hablo de derechos si tú me hablas de inclusión, porque la inclusión tiene que ver qué herramientas o recursos contamos para poder ayudarlos, ¿ya? Contamos para poder, digamos, qué cosas necesitan para poder salir adelante, para poder seguir en la vida cotidiana y que esto no signifique una barrera. Y eso es inclusión. Y fíjate que no solamente implica para las personas en situación de discapacidad. Hablemos, por ejemplo, de la adulta mayor. Sí. Hoy día yo estuve en Quintero, ¿ya? Una persona que no tiene discapacidad, una mujer trabajadora, ya que lucha, ella se mantiene a sí misma con su propio recurso, trabajo independiente, y ella me comentaba que lo que le molestaba a ella es que de repente no entiende los términos jurídicos. Ella tenía que hacer un trámite de concedor de bienes raíces y la persona como que le molestaba, bueno, tú eres, bueno, ¿cómo te va a costar tanto entender si tú no eres enfermo? O sea, literalmente. Entonces, y estaba molesta porque no había podido continuar con su trámite. Entonces yo le dije, mire, la próxima vez que alguien le diga algo así, tú le vas a decir, lo mismo que me está diciendo, ¿me lo puede explicar en otras palabras? ¿Me lo puedes explicar con otros, utilice otros términos, otros sinónimos, pero que no sea técnico jurídico, Claro. sino que sea de manera más que podamos entenderlo? Finalmente, yo estoy muy de acuerdo contigo porque todos tenemos barreras y todos vamos a tener más barreras en la medida que vamos creciendo en edad. Y eso la gente no lo toma conciencia, no le toma conciencia. Porque incluso si se entendiera lo que es realmente la inclusión, estaríamos hablando de cómo podríamos prevenir la discapacidad en el adulto mayor. Claro, pero es que Chile es un país reactivo, no preventivo, en ninguna de las áreas. Y esta no es la excepción. Quiero recordarles a la gente que nos está viendo, estamos con una tremenda Yasmín Lorca Benavides, ella es candidata a diputada por el Distrito 6, una mujer con la cual tenemos varias cosas en común y yo admiro, aprovecho de decirlo acá delante de todos, yo la admiro y yo espero de verdad, de corazón, que ella sea electa y así va a ser como diputada del Distrito 6, porque hay mucho que hacer en el mundo de la inclusión, como lo estamos hablando, como en muchas cosas más que ella también está planteando como no más zonas de sacrificio, etcétera. Con respecto a lo mismo, Yasmín, a mí me toca, y lo conversamos la otra vez en el Muelle Varón, de que hay muy pocas personas todavía que están capacitadas como para poder ser mentores o realmente ser instructores, ¿no? De lengua de señas, porque hay que explicarle a la gente un poquito para contextualizar. Una alumna, una estudiante que presenta sordera necesita una instructora, ¿no es cierto?, que le enseñe el lenguaje de señas chileno, porque también me toca a mí una alumna que no es chilena, sino que es venezolana, que viene con otro lenguaje, porque eso también me llama la atención, que no se unifica, ¿no? Es más difícil todavía. Y también después se necesita a una educadora, ojalá diferencial, convención en trastornos de audición, que apoye. Es un tremendo paquete y que las escuelas no están preparadas, Yasmín. No tenemos en la provincia, llevábamos 1 año y medio en la escuela donde yo trabajo sin una persona capacitada para poder cumplir esa función y menos una educadora diferencial con mención en trastornos de audición. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tan poca gente que trabaje en esto? Primero,
Me emocionaste, porque conversamos solamente en el muelle, y déjame decirte que tú eres una docente con vocación, porque repetiste exactamente el problema que yo te planteé, la solución que había que hacer para trabajar y para que los estudiantes sordos puedan equipararse al estudiante oyente y puedan también equipararse a lo que exige la malla curricular ya del Ministerio de Educación. Me sorprendiste, de verdad, me hiciste como locados, porque créeme que no es la primera vez que doy este consejo, no es la primera vez que entrego esta asesoría, que además entrego las herramientas de cómo trabajarlo. Me ignoran. Esa es la verdad de las cosas, me ignoran. Y tuve una experiencia la verdad es que desagradable, que lo único que quería era que terminara esa reunión para poder irme, porque yo no podía ser mal educada y salirme de la reunión, habiendo un fonoaudiólogo, habiendo una educadora diferencial, pero si bien es cierto, trabajan en el área de la discapacidad, pero no están enfocados en el estudiante sordo. No. Porque, por ejemplo, para poder llegar a ser instructor de lengua de señas, no basta que tú te memorices la seña. Tienes que explicar y conocer los parámetros de la lengua de señas. Tienes que conocer cómo se configura la gramática sorda, porque es un idioma y eso ya está comprobado. Tiene su estructura, tiene sus parámetros, tiene su forma de cómo, y que además un estudiante sordo, una persona sorda profunda, tiene otra forma de pensar, otra forma de razonar, que no es la misma. Pero yo no estoy diciendo de que esa otra forma de razonar no significa que sea menos. Podemos cumplir la misma igualdad de condiciones, pero en distinta información. Y eso está. Chile firmó la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, sí, pero no se cumple. Y que además también hay otros tratados que además que involucra el debido proceso y también lo menciona. Tampoco se cumple. Entonces, a grandes rasgos esto es así. Pero aprender la lengua de señas no es una cuestión de moda. No es como que, ¿sabes qué? Voy a aprenderme la canción, como se dice en señas, y después yo le enseño a otro. No es así. Hemos visto a muchos, está bien, se agradece que enseñe de manera voluntaria, se agradece que quieran ser como el héroe, pero tienen que estar, por último, apadrínate con una persona sorda, con un instructor sordo que realmente sepa, y que, ya sabes que yo te apoyo, porque mira, se han equivocado hasta algo tan simple, los días de la semana, los meses del año. Y lo han dicho mal. Y para nosotros es una ofensa. ¿Por qué? Porque imagínense que empiezan a comunicarse y las señas erróneas se tergiversa. Sabemos, por ejemplo, cuando uno habla por WhatsApp, se torna una discusión que era mejor, que hubiera sido distinto si uno la hablara en persona y esa discusión no hubiera existido. Ocurre exactamente lo mismo con la lengua de señas. Entonces, a pesar de que yo llevo 23 años hablando en lengua de señas, pero tampoco es una garantía de que yo podría ser una mejor instructora. Yo me tuve que preparar, tuve que invertir, tuve que estudiar, tuve que ver, bueno, cuál es la gramática, y eso no es algo que te lo aprendes en una semana. Es algo que se sigue estudiando. Por ejemplo, ahora en Chile tú puedes estudiar un magíster en lingüística y vas a saber mucho más sobre la lengua de señas. Pero también es tiempo, también es inversión. Entonces, cuando nosotros como agrupación ofrecemos cursos, tratamos de ser responsables, pero a veces ocurre que esta exigencia de la forma en que nosotros enseñamos, que jamás de repente no lo han visto en otras organizaciones, ¿verdad? Encuentran que es demasiado exigente. Pero yo lamentablemente, yo le digo, bueno, si no puedes, pero anímate y sigue aprendiendo. Porque mi responsabilidad no está en el cobro de la plata. Mi responsabilidad está en las manos. Mi responsabilidad está acá. Y es mucho más, es una responsabilidad gigante, porque a través de mis manos nosotros enseñamos a comunicarse. Y no es algo que nosotros enseñemos, no es algo que nosotros enseñemos así a la ligera. Entonces, ese es el tema. Y es por esa razón que ser instructor no es algo fácil. Ahora,
a través de la ley 21.303, ya el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Educación son los responsables de certificar a los instructores de lengua de señas, en que en ese momento está la responsabilidad recae en Chile Valora, que ya han ido avanzando y que en cualquier momento van a hacer un llamado para todos los que quieran certificarse como instructor de lengua de señas. Y voy yo también. También me tengo que preparar. Obvio, obvio. Entonces, ese es el tema. Sí, es un temazo. Creo que la inclusión ha quedado, y yo espero, por ejemplo, tú me hablas de esta ley, ¿no es cierto? Pero yo siento que lo que es la inclusión, desde el decreto 70 y todo lo que se han hecho, han quedado en el papel y finalmente nunca se hacen efectivos. Entonces, como parlamentarias, tú y yo trabajando juntas, ¿no es cierto? ¿Cómo crear este puente entre el Parlamento y el terreno para que lo que nosotros podamos legislar se ejecute y se fiscalice realmente en las instituciones, en las escuelas, etcétera? Porque ahí está la traba, ahí está el puente que se corta. Si tú tienes la convicción, que yo la tengo desde pequeña, desde que tengo memoria quizás, porque me lo enseñó mi padre, me lo enseñaron mis tías, tienes que aprender a aceptar a las personas sin mirar diferencia. Y si tienes esa misma convicción y trabajando ambas como parlamentarias, vamos a trabajar de igual a igual con la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía, escuchar a los que representamos a nuestro distrito. Eso es lo que radica y hace la diferencia. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se trabaja desde esa perspectiva, tienes la opinión de un profesional, pero que además también le sumas la otra cara de quien la vive. Entonces, porque esa información, yo tengo que hacer un cruce de información. No puedo encontrar, no puede existir una brecha, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la experiencia. Entonces, si yo no tengo la capacidad de comparar si lo que está en teoría es lo que se vive en la experiencia, soy una mala parlamentaria. Exacto. Y es por eso que estamos como estamos. Vemos todas las leyes, pero las leyes, ¿por qué no son eficaces? ¿Por qué no son eficientes? ¿Por qué la ciudadanía no ha podido usarlas a su favor? ¿Por desconocimiento? ¿Por ignorancia? ¿O porque la ley no se ha hecho en conjunto con representatividad? Porque yo te puedo decir abiertamente, yo como presidenta de agrupación de sordos exigimos y solicitamos que se presentara la lengua de señas como un ramo obligatorio en la educación básica y media. La presentamos en el año 2018. Y resulta que hace poco, en este año, me entero ya que se aprobó la Comisión de Discapacidad y el Adulto Mayor, pero resulta que el proyecto que presentamos fue criticado, insultado. Por otra corporación, por otra asociación de sordos, pero se le olvidó que ese proyecto se tenía que actualizar porque se presentó en 2018 y este año ya salió la ley 21.303, que es el reconocimiento de la lengua de señas. Había que actualizarlo y eso no se hizo, y que además me quitaron la representatividad. O sea, a nuestra agrupación nos hicieron a un lado. Y eso no puede ser, porque si no fuera por nosotros, este parlamentario no habría tenido esa popularidad. Exacto. Y eso es verdad. No debiese ser. Nadie te tiene que quitar, nadie te tiene que quitar esa representatividad porque tú la solicitaste, porque tú la presentaste. Yo creo que todos merecemos respeto. Pero eso suele pasar. Y suele pasar en más de una ocasión, esa falta de respeto, y quizás lo que juega ahí también es el ego, ¿no es cierto?, el narcisismo y el querer ser protagonista. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir que vuelva a pasar. Lo que dices tú de trabajar en terreno con la ciudadanía, viendo las necesidades reales para poder llevarlas al Parlamento, para buscar la solución correcta, yo creo que eso es fundamental y que ningún parlamentario, no sé si ninguno, el 99,9% de los parlamentarios han olvidado. Estamos viendo el tema ese del tema del lenguaje de señas que se hace, pero habla de que se va a trabajar en la comprensión
del lenguaje de señas. Y en base a eso es que dentro de mi programa como candidata es que yo expongo lo mismo que tú, porque lo vivo. Es obligatorio desde la prebásica hasta cuarto medio, inclusive después el ramo obligatorio del lenguaje de señas. Tiene que ser obligatorio, porque habla la ley de ahora, lo que está como proyecto es la comprensión del lenguaje de señas, pero es tan subjetivo, es tan subjetivo. Claro, esto también es súper importante porque también los términos han ido evolucionando, ¿verdad? Hoy se habla, digamos, de la lengua de señas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la medida, así como también se ha ido evolucionando, ¿te acuerdas cuando decíamos, no, antiguamente se decía sordomudo y ahora se dicen personas Sí. sordas? Porque créeme que todavía falta por ir cambiando los términos, por ir enseñando, ¿verdad? Entonces, porque el lenguaje ya queda como, ¿cuál es la forma, cómo nace ese pensamiento? Y entonces, como las señas ahora son un idioma, entonces pasaron a ser como lengua de señas. Entonces, eso también, al igual que también personas sordas, pero es que ya van evolucionando en el tiempo. Y eso también tiene que ver con la cultura. O sea, instructores también tenemos que enseñar cultura y cómo ha evolucionado en el tiempo. O sea, esto es súper importante. Claro que sí. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que no sea solamente comprender el lenguaje de señas en este proyecto, sino que sea obligatoria, como tú lo presentaste el 2018, desde la prebásica hasta cuarto medio? Es que así debiese ser, porque fíjate cuál sería el resultado si esto fuera así. ¿Cuál sería, cómo estaríamos evolucionando nosotros como sociedad? Que no dependeríamos tanto de un intérprete, o sea, sí, pero para charlas, seminarios, profesores, pero yo hablo de la vida cotidiana, que me puedo comunicar, que puedo ir a consultorios, que puedo ir a comprar, que puedo ir a hacer trámite, ¿verdad? Que puedo ir a buscar un trabajo, que puedo hacer muchas cosas, puedo compartir. Sí. Y no solamente desde la comunidad sorda donde uno se refugia. ¿Por qué no podemos ser bicultural? ¿Por qué no nos podemos relacionarlos con los dos mundos y que entre esos dos mundos exista un puente? La persona oyente pasa hacia el mundo sordo y el mundo sordo pasa a la persona oyente y pasan sin ningún problema, pero aquí hay una barrera. Entonces, si hubiéramos tenido ese ramo obligatorio, esa barrera en el puente no existiría. Y eso sí es inclusión. Estamos hablando de inclusión, pero claro, porque estamos aplicando técnicas, estamos aplicando herramientas que permiten dar cumplimiento, el respeto, ya, el derecho inherente que es una persona sorda, inclusive también personas en situación de discapacidad, también hablando de la otra discapacidad. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio si ni siquiera el Parlamento ha sido capaz de otorgar escaños a las personas en situación de discapacidad, si ni siquiera han sido capaces de aceptar que se creen cargos públicos para las personas en situación de discapacidad? Porque si analizamos fuera de nuestro distrito, a nivel nacional, ¿cuántos cargos de alto mando tenemos personas en situación de discapacidad? Cero. Cero. ¿Cuántas personas tenemos con un cargo político? Cero. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos un Congreso inclusivo. Porque además las personas en situación de discapacidad no necesitamos que nos representen. Nosotros nos podemos autorrepresentar, podemos trabajar en conjunto, podemos aportar. Pero no tiene nada que ver con que, no sé, una persona en situación de discapacidad puede ser mucho más igual que otro. Pero Lo que pasa es que lógico. existe ese estereotipo, no, que a lo mejor. Bueno, No cultura, como dices tú, cultura. Más Mira, que han llegado cultura, los recursos, un gasto, un cacho. Esa es la verdad. Entonces, ¿para qué firman un tratado? ¿Para qué firman la convención si no es capaz de cumplir? Es verdad, tienes razón, es verdad. Llegaron mensajes. Cecilia Muñoz Villa dice, Chile ha firmado tratados que no se cumplen en Chile. También Jacinto Rivera pone una manito. Like. Cecilia Muñoz
dice, hoy se crean leyes que van de acuerdo a personas neurotípicas en caso del autismo y porque no la hacen los mismos autistas. Ahí tengo un punto que opinar. Tiene toda la razón. Y ahí es cuando comentábamos hace un rato que si fuéramos parlamentarias, ¿cómo podríamos trabajar? Y hablábamos de la representatividad y trabajar igual, ¿verdad? La experiencia y la opinión profesional. Hoy en día no he visto, quizá a lo mejor me puedo equivocar, pero yo personalmente no he visto que hayan considerado el consejo, por ejemplo, de autistas adultos, cómo han sido su experiencia, cómo han salido adelante, qué cosas se han necesitado. Pero sí se ve que los padres nomás son los que presentan esto, pero se olvidan que sus hijos van a crecer. ¿Qué herramientas les van a dar cuando sean adultos? Nos adelantémonos mejor, consultémoslos a los autistas adultos. Yo no he visto eso. Y hay mucho que decir, y hay mucho que hablar. Créeme que yo aprendo más con ellos que con los mismos padres. Sí, pero de todas maneras, porque además los padres todavía hasta el día de hoy, como dices tú, sobreprotegen, ¿no? Y se olvidan de que el joven va a crecer y necesita las herramientas para poder tener una vida digna e independiente. Yo veo como profesora, veo mucho sobreprotección. Y dentro de los jóvenes veo mucho liderazgo. Hay jóvenes autistas que la gente, y volvemos al prototipo de la gente, el prejuicio, cree que no tienen habilidades sociales, entonces ya está, no va. Pero oye, hay líderes realmente dentro de personas con autismo que son realmente valorables, pero no se les desarrolla el talento, que podrían perfectamente llegar a tener un puesto de autoridad pública, además que son tremendamente inteligentes, la mayoría, y con una idea tan distinta de nuestro mundo que no por eso no es real, no es verdadera. Ven mucho más allá muchas veces de lo que nosotros podemos ver porque son más observantes que todos nosotros juntos. Fíjese que y una cosa que aprendí que es fundamental de esa diferencia es que yo no sé, te lo pregunto, en las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Hay un debate y que nosotros nos sentimos que estamos como retrocediendo un poco, que me preocupa un poco la figura del cuidador versus con el asistente personal. No es lo mismo. Fíjate que los autistas adultos que se desarrollan, que tratan de ser parte, tratan de llevar la vida cotidiana a lo más saludable posible, lo más aceptable posible, pero ocurre que ellos solamente necesitan asistencia personal. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué tiene que ver con la diferencia del cuidador? Primero, tenemos que resolver el problema de las personas en situación de discapacidad. Primero le tenemos que entregar las herramientas. Por ejemplo, el autismo, su tratamiento es carísimo. Y hay otros que requieren terapia de por vida, largos años, muchas cosas, y es un alto costo. Entonces, ¿cómo podemos poner la figura del cuidador y otorgarle una pensión si no somos capaces primero de mejorar la calidad de vida de la persona en situación de discapacidad? Primero resolvámosle sus terapias, primero resolvámosle que pueda tener el acceso a la salud como corresponde, primero otorguémosle las herramientas que necesita para poder estudiar, para poder trabajar, a menos que sea una situación de discapacidad extrema. Claro. Y no pueda valerse por sí mismo. Ahí estoy completamente de acuerdo, pero aún así, mejorémosle la pensión a esta persona por el alto costo que implica, en primer lugar. Entonces yo no estoy de acuerdo que la figura del cuidador esté acá y la persona en situación de discapacidad esté acá. Yo soy súper crítica en esa parte porque exijo el respeto de igual a igual de todo, como la igualdad de derechos. Pero esto no se cumple la igualdad de derechos. Para mí es inconstitucional. No puede ser.
Primero Exacto. tenemos que mejorar la calidad de vida de la persona en situación de discapacidad y después vemos la figura del cuidador. Yo sé que se desgastan, yo sé que es súper crítico en lo que estoy diciendo, pero es así. No podemos pasar a atropellar los derechos de las personas en situación de discapacidad. De hecho, hay otras personas que solicitan solamente una asistencia personal. Entonces, para que ellos puedan cumplir con su vida independiente. Entonces, por ejemplo, yo hace poco conocí un matrimonio no vidente, tiene un hijito de 1 año, viven Claro. solos. Y me atreví a preguntarles cómo lo hacen para criar a su hijo, todo, aparte de allá, fuera de prejuicios, todo eso. Y porque existió la confianza y agradezco por lo que me están enseñando y lo que he ido aprendiendo. No necesitan la figura del cuidador, sí necesitan asistente personal que los pueda alivianar el trabajo, ¿ya? Que les puedan alivianar, pero no que decidan por ellos. Exactamente. Ese es el peligro de esta figura del cuidador. No estamos solicitando que decidan por él, porque podemos decidir. Es como que si a mí me pusieran un cuidador, yo no lo necesito. Está bien que de repente pueda necesitar un intérprete de lengua de señas o de repente como yo lo hago acá con un transcriptor, pero yo no necesito un cuidador que decida por mí, Claro. que haga las cosas por mí. Entonces, Y yo puedo ser vuelve al tema, independiente. y eso vuelve al tema de ser sujeto de derecho. Es que ese es el punto, porque se está tergiversando mucho eso. Entonces, primero, ¿qué es inclusión? ¿Qué es el derecho? Y el tercer punto es sujeto de derecho. Y entonces, ¿por qué hablamos de la figura del cuidador? Claro. No, Entonces, primero tenemos que complicado. solucionar qué sujeto de derecho Es sujeto estamos de derecho. hablando. Y Pero eso es súper resolvamos importante en primero. la Constitución, ¿eh? ¿Y tú tienes contacto, Yasmín, con gente que está trabajando en la mesa de inclusión dentro de la Constitución? ¿De la constituyente? Sí, créeme, está la voluntad, está la intención, pero todavía le falta mucho para aprender. Eso es lo más. Pero no bajamos los brazos. Seguimos luchando, seguimos tratando de presentar propuestas. De hecho, este sábado en Nogales tenemos el encuentro con Janice Meneses, en que nosotros, como las personas en situación de discapacidad, vamos a conversatorio, explicarles cuáles más o menos van a ser nuestras propuestas, pero principalmente apuntamos a la asistencia personal, porque esa se permite cumplir con lo que dictamina en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y que además en esa convención también estipula que tenemos derecho a una vida social, que tenemos derecho a tener familia, que tenemos derecho a una vivienda, a un trabajo digno, y que además pone especial énfasis que el Estado tiene que dar seguridad y protección a las mujeres y niños porque sufrimos una doble discriminación, cosa que tampoco se ha cumplido, que además también es clara y específica en cuanto al debido proceso, ya cuando habla desde el área de la justicia, que también tenemos derecho a una participación política, a un cargo público. No es algo que yo lo esté exigiendo por capricho, no, está en la convención. Hay que leerlo, hay que repasarlo una y otra vez y entenderla. Pero es que está completísima. Imagínense que esto se firmó en el 2008 y se ratificó en el 2012. Y estamos en el 2021. ¿Qué tenemos? Que hasta para las ayudas técnicas a un sorteo. Entonces, según tu puntaje. Y quedas fuera. Claro, en mi caso particular, por solo ser estudiante universitaria, pude tener acceso a esa ayuda. ¿Y el resto? Hay un tope. Hay que estar muy atenta cuando se abra la mesa de trabajo. Yo creo que ahí la mesa de trabajo con respecto al tema de la inclusión, como ahora está el medio ambiente, hay que estar súper atenta ahí. Una de las personas que está dentro de la mesa de inclusión es Malucha Pinto, y que ella ha trabajado y está trabajando arduamente hace muchos años, producto de que ella también tiene su hijo en situación de discapacidad.
Quizás también ahí hacer buenas migas con Malucha Pinto, que es una gran mujer aguerrida también, la admiro mucho, y poder ahí trabajar en conjunto, estar atenta a la mesa de trabajo que se vaya a dar en ese momento. Claro, es un trabajo largo, es un trabajo que implica mucho estudio, que implica relacionarte, que implica saber escuchar, porque está bien, el hecho de que tenga el implante coclear no significa que vaya a ser menos sorda, yo voy a seguir siendo sorda, es cosa de que yo haga esto y no escucho nada, porque esto es lo que transmite electrónicamente los sonidos. Y voy a seguir siendo sorda. Y si me falla la batería del implante, voy a seguir siendo sorda, ¿verdad? Pero voy a seguir trabajando. Y voy a seguir siendo una persona en situación de discapacidad. Pero puedo cumplir con los mismos derechos, igualdad de condiciones. Totalmente. Y de eso se trata el trabajo, y así vamos a trabajar juntas, Yasmín, en el Parlamento. Nada Decretado. más. Nada más. Nosotras juntas seríamos dinamita en el Parlamento. Claro, nada más deseo que tengamos un parlamento por primera vez en Chile, un parlamento inclusivo, porque además no debemos olvidar que la discapacidad se vive de distintas formas. No podemos comparar una discapacidad de la clase alta que vive en medio de la ciudad con una discapacidad de la clase rural, baja y que viva en una zona rural. Porque las barreras arquitectónicas es enorme. Viajar, por ejemplo, al interior, ya a lo mejor acá en Villa Alemana, Quilpué se puede hacer un poco más pasable, si es que a lo mejor mucho más al interior, como al cerro, podría ser un poco más complejo. Pero hacia el interior, San Esteban, Aligua, Yayay, está Putaendo, Petorca, Cabildo. Son realidades completamente distintas, completamente diferentes. No están las condiciones ni siquiera para una discapacidad de movilidad reducida. Sí. Y súmale además que aunque tú no lo creas, hay personas en situación de discapacidad que no tienen hijos y que llevan más de 7 años esperando un subsidio de la vivienda. O sea, a veces de repente nos dicen que las personas en situación de discapacidad tienen más privilegios. Bueno, que eso, averiguando, digamos, como estoy con el tema de la vivienda también, eso no solamente ocurre con personas en situación de discapacidad, hoy día es un mal de Chile, donde hay muchas familias que ya se les ha sido asignada el subsidio habitacional y que no se los han entregado, son más de 500 familias, y tenemos además 81.000 familias que viven en tomas. O sea, dentro de ese grupo, obviamente, hay de todo, y también están las personas en situación de discapacidad. Eso indica de que Chile está fallando terriblemente en un año 2021 en cuanto a la vivienda digna, que debiese ser un derecho. Y eso es que la verdad es que todavía no. Claro, la verdad es que todavía no entiendo a qué situación le dan subsidio, a quienes no. Porque cuando yo postulé, si bien me la otorgaron, pero yo estaba en esos años, estamos hablando en el 2004, que estaba como para esa vivienda en ese tiempo era de FL2, y yo como, claro, ¿cómo lo pago? O sea, y era un subsidio de 1 millón de pesos. O sea, era una burla. Renuncié a ese subsidio porque sacando cuentas con el crédito hipotecario, creo que me ahorraba unos 3 dividendos. Así que renuncié y tuvimos que comprar la casa a crédito directo. No te voy a mentir diciendo que hemos estado a punto de perderla y que la pandemia nos dio como una oportunidad de salvarla y que nos ha ido, sí, igual hemos estado un poco más tranquilos, pero es difícil. Entonces yo, aunque tenía 3 hijos, ya con la discapacidad auditiva, no tenía la pensión,
pero tampoco me lo dieron. O sea, yo Tampoco. calificaba para una vivienda de mayor propiedad, de mayor costo, entonces era como, esto es Claro. terrible. No, Y sí. conocí a otra persona en situación de discapacidad que no tiene hijos, ya que está en silla de ruedas, pero lleva 8 años esperando, al igual que también uno de los chicos sordos, y también, o sea, está su plata, su ahorro ahí por años, y no han Años. podido estar en Exacto. ningún subsidio. Hay O sea, al mucho que final, hacer ahí también. Hay mucho que hacer ahí también con respecto a las viviendas, Yasmín. es que es por eso, porque el Parlamento no es inclusivo. En el Parlamento no hay nada que permita equilibrar. Políticos son políticos, pero no hay nada que los equipare, ¿verdad?, en lo más cercano a la realidad con la ciudadanía. Porque de haber sido así, hace ratito habríamos tenido el escaño de las personas con discapacidad, el escaño, por ejemplo, a los pueblos originarios, y no solamente ahora desde el estallido social. Pero nosotros igual quedamos fuera, a pesar de que se intentó luchar por un escaño para las personas en situación de discapacidad para los constituyentes convencionales y quedamos fuera igual. Falta mucho, pero hay que trabajar en eso. No podemos bajar los brazos, Yasmín. No podemos bajar los brazos. Creo ¿Y qué que pasó con ya se dio el... y por ejemplo con los diputados que actualmente son diputados y van a la reelección? ¿Qué hicieron ellas por la discapacidad? Porque si Nada. me van a venir a hablar de inclusión, primero hablemos qué hiciste tú en tu periodo por la discapacidad. Sí. ¿Y Nada. qué pasó? ¿Por qué no nos apoyaron en el tema de los caños reservados para las personas en situación de discapacidad? ¿Qué pasó ahí? Entonces, más que hablar, presentar miles de propuestas maravillosas, populistas, seamos claros, seamos directos, seamos realistas. Entonces, yo sí, pareciera que ella se fuera como muy dura, muy crítica en ese aspecto, claro, porque están las barreras arquitectónicas, están las barreras sociales, están las barreras comunicacionales, están las barreras inclusive hasta para la misma vida cotidiana, y están las barreras que además que eres susceptible de que te puedan declarar interdicto, aún teniendo tus facultades mentales para decidir por ti mismo. Sí. ¿De qué cosa nosotros estamos hablando? Entonces, y es por eso que en la inclusión y derechos son dos cosas aparte, pero que van de la mano. Tienen que trabajar en conjunto. Tienen que estar de la mano, tienen que estar de la mano. Te entiendo tanto, Yasmín, yo suelo ser muy emocional, ¿eh? Creo que con el tiempo me he guardado un poco mis sentimientos o me he puesto un poco más dura, pero yo he llorado mucho por el tema de la inclusión. He llorado, literalmente he llorado porque vivo la realidad muchas veces desde los colegios, estuve trabajando en el DAEM también, en el Departamento de Educación. Veo cómo postergan los proyectos de integración, veo cómo son lapidarios en cuanto a la parte administrativa con los proyectos de integración, donde no se les da espacio para apoyar a los jóvenes, a los niños en situación de discapacidad. Lloro cuando veo que un colegio no tiene accesibilidad universal, que tiene 2 pisos y no tiene cómo poder subir a un segundo piso un alumno en silla de ruedas. Hay tantas cosas por hacer cuando yo veo que hay docentes muy buenos y hay docentes que les falta mucho. Cuando yo veo a docentes que a la larga tienen un chico con discapacidad y dicen, no, ni por alumno, es alumno guíe, es alumno del proyecto de integración, llévatelo tú, como que no fuese su alumno. Esas cosas a mí me hieren y me hieren hasta las lágrimas, porque siendo profesionales aún no se entiende de que estamos todavía en una sociedad lapidaria con respecto a las personas en situación de discapacidad, cuando hay jóvenes que tienen tremendos talentos y que no solamente tienen talentos, tienen ganas de aprender mucho, pero por ejemplo, como que se los niega y a todo nivel, a nivel de doctorado, muchas veces a nivel de dirección, a nivel de municipalidades.
Y eso lo encuentro inhumano. Por ejemplo, yo muchas veces cuando tengo la oportunidad de conocer, son profesores de música, yo siempre le hago la misma pregunta. ¿Tú crees que las personas, los estudiantes sordos pueden aprender música, tocar instrumentos? Nunca recibió un no tajante, sino que como que sí, pero no sé, claro, porque no te lo enseñaron en la universidad. Y viste la lengua de señas en un semestre como un ramo lectivo, una cosita poca, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? En Argentina yo fui a visitar un colegio público y privado, ¿ya? Y fíjate que en ambos colegios enseñan música, enseñan a tocar violín, y yo así como a un niño de 12 años, entonces, o sea, ¿cómo pudo aprender? Sin embargo, sí, se los preparan para todo eso, no hay límite. Es la sociedad que pone los límites. Y otra cosa que también afecta, en cuanto, yo no estoy en contra de la profesión de educador diferencial, ¿ya? Pero hay una cosa que se equivocan bastante, es con respecto al estudiante sordo. Como yo le comentaba que había tenido una reunión que quería prohibirme, que se terminaba, por Dios, que rogaba que se terminaba esa reunión luego, porque había un poco de soberbia, porque resulta de que el niño sordo, ¿qué es más grave? Un niño sordo que llega a primero básico, ¿ya? Que no conoce su lengua de señas más que la maternal desde su casa, de su hogar, lo que nace porque se tiene que comunicar la familia con el estudiante sordo, con el niño en ese momento. Pero nadie le ha enseñado sobre la cultura, ni la lengua de señas, nada, y llega a primeros básicos y de golpe le colocan un intérprete de lengua de señas y está así, y para el niño está así todo el día y no entiende nada. No entiende absolutamente nada. O sea, ¿no les parece violento que un niño de 8 años estresado, tratando de entender todo lo que dice, porque para ellos son movimientos de mano? Y para el intérprete estoy interpretando la información del profesor, pero el niño de primero básico con 7 años no lo entiende. No es porque tenga un problema mental, es porque no lo prepararon. Y eso sí, es grave, es una violencia. Entonces, yo les digo al educador diferencial, ¿y eso no le parece violento? Porque si bien es cierto, la escuela de lenguaje, ¿ya? Para los niños que le detectan problemas del habla a los 3 años, ¿y dónde está el niño que nace sordo? ¿Y dónde está el desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo visual de los niños que nacen sordos? No existe esa terapia, pero sí existe para el niño sano. Y después a los 3 años, si el niño sano tiene problema de lenguaje, va a terapia. ¿El niño sordo dónde queda? O sea, no le enseñan ni siquiera su lengua, no le enseñan nada. Y cuando llega a kinder, primero básico, aprende a golpe y porrazo. Después no me digan por qué el niño es conflictivo, porque está desesperado. Pero lógico. No hay un coeducador sordo. Por eso es que los primeros años de estudio tienen que estar con un coeducador sordo aparte del profesor, no un intérprete. Y eso es lo que se dice en la circular que después de esta ley de reconocimiento, ya el Ministerio de Educación lo emitió. ¿Y sabe lo que me dijeron? Pero esto es a modo de sugerencia. Es ahí cuando me pateó, yo me quería prohibir. Es que tú sabes que las leyes todas dicen se sugiere. Fíjate, en todos los decretos de inclusión dice se sugiere y los colegios se afirman de ahí. Se sugiere. Entonces, y yo ya le estaba explicando todo eso, ¿ya? Y después cuando el chico haya aprendido su lengua, su patrimonio, su cultura, su identidad, cómo es la psicología del estudiante sordo, ya en quinto, sexto básico, se independiza con un intérprete de lengua de señas, ya tiene su autonomía, la lengua de señas, ¿verdad? La autonomía lingüística y avanzan. Pero ya los prepararon desde pequeños.
desde que nace y que además es soporte para la familia. Enséñale lengua de señas a la familia. Exacto. Entonces, Y eso cuando, no solamente pasa con los niños sordos, también pasa con los autistas. Si trabajáramos con los autistas desde pequeño con una estimulación real y efectiva, también no habría un choque fuerte al momento de entrar al sistema escolar. Es lo mismo. entonces ahí no es violento. Pero claro que sí. Claro que Entonces sí. yo, habiéndole explicado todo esto, yo le dije, pero si el Ministerio de Educación envió la circular y me dice, no, es que esto es una sugerencia. Y todavía estoy esperando ver al final qué mejorías van a presentar. Entonces, a fin de cuentas, no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos mejorar. Entonces, también ya con el nuevo cambio, cambiaron todo el municipio, todo, y se pierden toda la esperanza. ¿Por qué? Porque al final te desgasta y tienes que volver a luchar, tienes que buscar la forma de volver a levantar los brazos. La verdad es que esto no es de ahora, esto es de mucho tiempo atrás. Muchos años. Claro, entonces, ¿cómo no voy a querer ser candidata a diputada? ¿Cómo no voy a querer ser diputada del distrito? Diputada. Es para Y lo poder vas a hacer. cambiar, para poder aportar, para poder hacer. Aquí falta un remesón de conciencia. O sea, hablemos desde la realidad, pero ¿cuál realidad? ¿La que favorece a un grupito? A pocos, claro. ¿Y qué pasa con la realidad del resto? Exacto. Entonces, No, mira, vamos a leer las otras que Cecilia Muñoz está comentando harto. Dice, mi hijo era independiente hasta que, a ver, sí, mi hijo era independiente hasta que cayó preso casi 4 años y ahora depende de mí y tiene 26 años. Cristian está con un postraumático y no tengo el dinero para que tenga terapias con personas que conozcan bien sobre el autismo. Yo pedí ayuda cuando mi hijo estuvo preso y no me prestaron ayuda. Él es autista y están todos nuevamente como candidatos. Cuando hablan de interdicto, mi hijo es autista y eso no fue impedimento para el fiscal de acusarlo por un delito que no cometió sabiendo que mi hijo era autista. Más allá de los niños, comenta Jonathan Quintana, más allá de los niños yo soy personal de salud y he atendido a personas sordas y nos cuesta mucho comunicarnos. En algunas carreras debiera ser un ramo. Volvemos a lo mismo, ramo obligatorio, yo lo dije, desde prebásica a cuarto medio y aún más, sobre todo en carreras que tengan relación en salud. Tiene que ser así. y fíjate que a lo mejor vamos a tener una conversación de esto. Nosotros en septiembre, como comunidad sorda, diferentes agrupaciones, presentamos cartas en varios hospitales. Todavía estamos esperando respuesta, que nos respondan frente a la carta. Y en esa carta hablaba de una encuesta de servicios de salud a nivel nacional, que respondieron más de 228 personas sordas, cómo evaluaban el sistema de salud, servicios de salud sobre todo. Entonces, al final, y eso fue lo que nosotros mandamos en las cartas, recordándole la ley de la salud, la accesibilidad de información, ya recordándole la nueva ley, pero relacionadas con las personas sordas. Y apenas nos han respondido, pero nada. Recién hoy día supe que el Hospital de Valparaíso, Carlos Van Buren, está tratando de ponerse en contacto con nosotros. Vamos a ver cuál va a ser su disposición. Claro, pero es muy lento. Imagínate, desde septiembre estamos a noviembre. Bueno, estamos en Chile. Ahí estamos en Chile. Y nunca hay fecha protocolar para las respuestas y se pueden demorar un montón, estar insistiendo. Yasmín, yo estoy feliz de haberte tenido hoy día. Mira, se nos pasó una hora volando, hay tanto que hablar, creo que nos merecemos 1000 cafés, 1000 cafés para conversar algún día. Espero que siendo las dos parlamentarias, es necesario mujeres como tú en el Parlamento, con esa sensibilidad y esa mezcla entre sensibilidad y liderazgo, de liderazgo y conciencia, y de conciencia en cuanto a la realidad
que se vive hoy en nuestro país. Eres la mezcla perfecta, una tremenda mujer, y de verdad espero que verte en ese puesto, en ese parlamento. Yo soy de la idea de la política colaborativa, que aquí en esta candidatura no soy yo, somos todos. Y conversar contigo y conversar con mi lista, conversar con la gente, habla de que esta política debe cambiar y que ya no debe ser más egoísta, no tiene que ser más del protagonismo de uno, tiene que ser del resto. Y tenemos que comunicarnos y apoyarnos. Por eso yo feliz de tenerte hoy día acá con nosotros y te quiero dar los últimos 2 minutos para que le hables a tu gente, a la gente que te vio y que te va a seguir viendo en la reproducción de nuestros videos, porque lo que yo tengo claro, ahora tú explícalo, ¿por qué Yasmín tiene que estar en el Parlamento? Bien, gracias. Yo quiero ser tu representante porque yo quiero estar en el Congreso, porque quiero cambiar la política. Pero cambiar la política ¿desde qué perspectiva? ¿Con promesa? No, no vengo a hacer promesa. Quiero cambiar la política por una política más inclusiva, inclusión real, con una política representativa, porque cada ciudadano merece ser escuchado y merece ser representado. Lo más importante es que todo, desde la sociedad civil, las organizaciones, también debemos creer en la causa que ellos luchan, debemos mejorar también la calidad de vida, que también queremos, es importante porque yo quiero trabajar en el Congreso, trabajar porque queremos trabajar con transparencia, por la probidad y por defender los proyectos de ley y que sean formados en ley, pero en pos del interés del pueblo y no de unos pocos. Y es por eso que este 21 de noviembre, para generar este cambio, yo necesito tu voto, necesito que trabajemos juntos, que luchemos juntos. Por eso deben votar por AN 101 Yasmín Lorca Benavides. Perfecto. Ya saben, ya entonces, Distrito 6, AN 101. No se olviden, Yasmín Lorca, pero se los doy firmado a que cada voto, cada persona que vote por esta mujer va a estar realmente durante todos los tiempos que esté en el Parlamento, va a estar feliz de haber optado por la tremenda mujer que eres tú. Y de eso se trata, de reencantar a la gente con la representatividad. Hoy día estamos en un momento en que no nos sentimos representados y es que no somos representados en lo absoluto. Y yo tengo fe que esta vez la gente tiene que ir a votar, número 1, 2, tiene que votar informado, 3, votar por cambiar la historia. Y sobre todo con mujeres, porque los grandes cambios en la historia siempre van de la mano de una mujer. Y esta vez no tiene que ser la diferencia. Así que gracias, Yasmín. Gracias, Yasmín, por estar con nosotros. Nos debemos varios cafés, espero verte pronto para que conversemos de esto y muchas cosas más. Así que muchas gracias. Cuídate. ¡Ay! No te dije cómo me llamo. Mi nombre. ¿El nombre? Que yo me llamo, mi alumna, una alumna mía, mi nombre es... Tu apodo, tu seña. Sí, tu seña de identificación. La mía y mi apodo es Yasmín. Ah, Yasmín. Ay, ahí. Ahí, por el audífono, Yasmín. Ah, Yasmín. Entonces, tu apodo sí. es... Claro, porque muevo Jessica. la ceja, ¿ves? Entonces, Jessica. La mía está. Bueno. Yasmín, un gusto, un beso gigante. Muchas gracias por estar con nosotros. Linda, chao. Bueno, y a la gente que nos acompañó el día de hoy en este momento tan especial para mí y para Yasmín, le agradezco mucho haber estado, ya van a ser las 10 de la noche, se nos alargó, pero yo estoy feliz, estoy en mi salsa porque estoy hablando de un tema que me apasiona y por lo cual también quiero luchar junto con Yasmín en el Parlamento. Ya sabes ya, entonces, vamos a seguir haciendo encuentros virtuales, los vamos a ir comentando en los posteos cuándo van a ser, también van a ver online donde yo voy a estar sola, pero feliz de estar con ustedes. Recuerden votar informado, vota informado, vota en este caso por Yasmín Lorca, AN 101, y por Jessica García acá en el distrito 7, AN 104. Nos vemos para la próxima. Chao, chao.